Fructífero es un curso donde aprendemos cómo Dios quiere usarnos para llevar fruto ahora que ya somos sus discípulos. No existe un discípulo que no produzca fruto. La Biblia nos dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si tú quieres ser un buen discípulo del Señor, tienes que aprender cómo llevar fruto. Y este curso está diseñado para proveerte de las herramientas, las enseñanzas, para que seas fructífero para el Señor. Te esperamos. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro servicio online de Raíces y Alas. Gracias por conectarte otro domingo más con nosotros. Y a los que nos visitan por primera vez, es un placer poder contar con tu participación el día de hoy. Espero se encuentren bien en casa, que estén bien de salud y que hayan podido poner en práctica en la semana lo que aprendimos el domingo pasado. Ahora, tendremos un tiempo de alabanza. Esperamos puedas cantarle al Señor desde tu casa y disfrutar de ese tiempo especial con Él. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das.
roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Siendo Dios, fuiste tan humilde. Hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar. Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Jesús. Siendo Dios, tomaste mi lugar. Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz,
no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Jesús. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el tiempo de alabanza te haya servido para conectarte con Dios y prepararte para el mensaje. Somos la Iglesia de Raíces Cielas y estamos encantados de poder servirte. Como iglesia no solo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, sino que tenemos una serie de ministerios en las que tú puedes involucrarte. Para mayor información ingresa a nuestra página web. Si ya eres parte de nuestra familia o sientes que el ministerio ha sido de bendición para tu vida, te pedimos por favor consideres apoyarnos financieramente. Tu aporte nos ayudará a poder seguir trabajando eficientemente para el reino de Dios. Para ofrendar sigue los métodos que aparecen en pantalla o ingresa a nuestra página web para mayor detalle. Gracias por acompañarnos, no te desconectes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para nosotros es una alegría contar con tu presencia, con tu participación. Espero que el tiempo de alabanza te haya preparado, te haya inspirado para poder conectarte con Dios ahora a través de su palabra. Y como te digo siempre, acompáñame por favor a buscar la dirección del Señor. No podemos meditar la palabra de Dios dependiendo de nuestra capacidad, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Tenemos que recurrir a la guía del Espíritu Santo, el mismo autor de la Biblia. Así que acompáñame por favor a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de meditar tu palabra. Es una gran responsabilidad, Señor, enfrentarnos a ella y buscar tu guía, tu dirección, lo que tú quieres decirnos, Señor. No podemos enfrentarnos a tu palabra sin ser expuestos a una transformación. Y es lo que buscamos en esta hora, Señor. Que tu palabra nos hable, que nos desafíe a los cambios que tú esperas que nosotros hagamos, Señor. Que no seamos necios, que no seamos sordos, que no pongamos nuestro orgullo o nuestros prejuicios por delante de la revelación de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a entenderla y de manera especial te pido, Señor, que me ayudes a mí para decir lo que tú quieres, para no ponerle ninguna carga personal ni individual, sino remitirme exclusivamente, Señor, al consejo de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie El Legado. Es el estudio del libro de 2 Timoteo. Como ya hemos establecido, 2 Timoteo es la carta en la cual el apóstol Pablo le está dejando el testimonio, el testamento, le está pasando la antorcha, le está pasando la posta a su discípulo Timoteo en cuanto a la administración del evangelio, en la forma en que Pablo lo hizo, al grupo de personas que Pablo lo hizo. Timoteo, al recibir esta epístola, se encontraba en la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo se encontraba en Roma, se encontraba preso. ¿Ya? Entonces, la carga de este epístola es una carga muy personal, es una carga de herencia, es una carga que nos lleva a entender de que nosotros también, como depositarios de la fe, de la palabra de fe de Jesucristo, de su bendita palabra, tenemos la responsabilidad no solamente de predicar y enseñar, sino también de trasladarle esta responsabilidad a otros, ¿no? En esta epístola ya hemos visto ya en sesiones anteriores
anteriores la importancia del discipulado, la importancia de enseñar a otros. Al primer capítulo le pusimos por título el legado del valor, al segundo el legado de la resistencia, al tercero le pusimos el legado del carácter y estamos ahora estudiando el cuarto capítulo, el legado del ministerio, ¿no? Hemos visto ya quién encarga, el apóstol Pablo en presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Hemos visto lo que se encarga, que es el ministerio de la palabra, tiempo y fuera de tiempo, etcétera, ¿no? Ya vimos eso. Hemos visto la razón por la que se encarga eso, y era de que iban a venir tiempos donde la gente iba a tener comezón de oír, se iban a resistir a escuchar la verdad, a escuchar la palabra saludable que les hacía bien a su salud espiritual, ¿no? Y luego hemos comenzado a ver el modelo del ministro, y Pablo se pone a sí mismo como modelo. Y en este aspecto de modelo de ministro ya hemos visto el costo del ministerio, donde Pablo le dice a Timoteo que él ya está listo para ser derramado como una ofrenda de libación, que está listo para reunirse con el Señor. ¿Te acuerdas que te expliqué de como esa embarcación que se le soltaban las amarras, o el campamento militar, ¿no? Que levantaban sus cosas y se regresaban a casa? Pablo estaba en ese momento, y Pablo le dice: ese es el costo del ministerio. El ministerio te puede costar, enseñar la palabra te puede costar la misma vida. Y eso fue, cuando lo estudiamos, un tremendo desafío, hermanos, porque hoy en día muchas personas están dispuestos a no perder nada en este mundo. Pablo, por el contrario, por su entendimiento, por su fidelidad a la palabra, estaba dispuesto a sacrificar su propia vida, y es lo que le enseña a Timoteo. Pero no solamente le habla del costo del ministerio, sino que le habla del éxito en el ministerio. Y te expliqué que la palabra éxito hay que tomarla con pinzas, lamentablemente, hoy en nuestros tiempos, ¿no? Porque se asocia a éxito en el ministerio, en los linderos de la vida cristiana, en los linderos de la vida como iglesia, a tener cierto tamaño de local, a tener cierta cantidad de miembros o asistentes al local, a tener cierto poder financiero en las cuentas bancarias, a desarrollar ciertos programas multitudinarios y a tener cierta reputación en la comunidad. Cuando lo que encontramos aquí en la palabra de Dios es que Pablo le dice a Timoteo que el éxito en el ministerio en realidad no se mide durante el ministerio, sino al final del ministerio. Y es así que Pablo le dice en 2 de Timoteo 4:7, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y hoy día vamos a ver lo último que nos falta ver de estos aspectos de éxito en el ministerio: he guardado la fe. Así que acompáñame nuevamente, por favor, a leer 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Como te dije, hablamos incluso de la batalla que peleó el apóstol Pablo, ¿no? ¿Te acuerdas? Leímos en la carta de Pablo a Corintios cómo él expone todo lo que había pasado, que, hermanos, nosotros no... Bendito sea el Señor, la mayoría de nosotros no va a experimentar eso, ¿no? Pero esa era la batalla. He peleado la buena batalla. Dice: he acabado la carrera. Vimos en la sesión anterior lo que significaba la carrera, que la vida cristiana es una carrera. Y aun cuando hay muchos que no quieren correr, la vida cristiana hay que correrla. Hay que avanzar. ¿Te acuerdas que te hablé acerca del punto de partida? ¿Te acuerdas? Te puse el punto de partida y cómo teníamos que avanzar. Bueno, esa es la carrera de la vida cristiana. Y finalmente le dice: he guardado la fe. Y de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Lo que es guardar la fe. Bueno, el verbo para guardar aquí en griego es la palabra tereo. Y tereo tiene la idea más bien de, en lugar de solamente proteger, es conservar intacto sin que cambie el objeto que se nos ha encargado para resguardar. Esa es la idea de tereo. He guardado, he conservado, he mantenido incólume, no le ha pasado nada. Es como que, por ejemplo, a ti te encarguen guardar un objeto de cristal, ¿no? Y te digan: ¿sabes qué? Cuídamelo, ten cuidado que se vaya a romper. Alguna vez yo de niño pasé por esa experiencia, ¿no? Mi mami me encargó algo y no debió encargar, le encargó a la persona equivocada, ¿no? No supe conservarlo. Ya siendo adulto, en nuestra casa donde vivimos actualmente, he roto más de una cosa, y también, por supuesto, mis hijos se nos han roto cosas, pues no hemos sabido cuidarlas y conservarlas. Y tenemos por ahí algunas cosas. Tenemos un jarrón
jarroncito, por ejemplo, que tiene una raya así, que lo hemos pegado como hemos podido, pero si alguien nos hubiese encargado ese jarroncito, no hubiésemos podido presentárselos incólume, no hubiésemos podido decirle, ¿sabes qué? Lo he guardado, lo he preservado, como está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque se rompió. Pero Pablo dice, lo que se me encargó, esa fe que se me encargó, yo la he mantenido intacta, invariable. ¿Y a qué fe se refiere Pablo cuando dice he guardado la fe? Y aquí hay una cosa, hermanos, que quisiera explicarles rapidito. La fe la podemos dividir en 3 aspectos, pero a la misma vez en 2 connotaciones diferentes. Ya, la fe es una sola, la fe bíblica, digo, ¿no? La fe tiene su aspecto como la fe salvadora. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Luego tiene el aspecto tangible, que es lo que nos habla el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, ¿no? Nos dice de qué vale la fe si no tiene obras. Es decir, nuestra relación vertical con Dios, la fe que tenemos en Él se hace tangible necesariamente. Es indispensable que sea así en nuestras relaciones horizontales. Es lo que dice Santiago, esa es la fe tangible. Y el otro aspecto de la fe es el aspecto dinámico de la fe. Es decir, la motivación que la fe produce en nosotros para continuar adelante mirando las promesas del Señor. Y esto es lo que nos describe todo el capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero te hablé de 2 connotaciones, y las connotaciones son la connotación subjetiva, es decir, lo que hace el sujeto usando la fe, y la connotación práctica de la fe. Cuando te digo la connotación subjetiva, me refiero a, por ejemplo, Hebreos 11, es cómo la fe de estos hombres, la fe puesta en Jesucristo, ¿no? En las promesas de Dios, les motivó a hacer cosas, a vencer este mundo, a caminar, a hacer grandes proezas, a renunciar a cosas, a pagar precios, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de la fe en el sentido, en la connotación objetiva, nos referimos a ese encargo que Dios ha dejado a sus hijos, en el cual tenemos que mantenerlo. El objeto de nuestra fe es Jesucristo y su bendito evangelio. Esa es la connotación objetiva de la fe. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí entonces en cuanto dice he guardado la fe? Bueno, es evidente que se refiere a la fe en su sentido objetivo. No es la fe que él tiene. Él no está diciendo yo todo el tiempo he tenido fe en el Señor, como algunos podrían pensar. No se refiere a eso. Se refiere a que conservado como si fuera un objeto de cristal, ha conservado el encargo de la fe en Jesucristo, el bendito evangelio de Jesucristo. Acompáñame en unos versículos que nos aclaran esto, por favor. Vamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Te das cuenta que le está hablando como un objeto, como algo concreto. ¿Qué fe? La fe en Jesucristo. El creer el evangelio de Jesucristo. Colosenses 1 del 21 al 23, por favor. Acompáñame ahí leyendo. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y aquí yo quiero detenerme para decirte una cosa que es muy importante. No debemos olvidarnos, y esto hay que recordar, y hay que estar muy atentos a esto, hermanos. No debemos olvidarnos que en algún momento, antes de entregarle nuestra vida al Señor, todos nosotros hemos sido extraños y enemigos de Dios. Es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses, ¿no? Estamos condenados a hacer malas obras. No es que nosotros hemos venido a Jesucristo porque Él nos escogió, porque éramos lo mejor que había, porque éramos del mejor lote que salió en la creación de Dios. No es cierto. Nada de eso es cierto. Éramos enemigos, pero Él nos ha reconciliado. Y ya la frase misma, reconciliación, significa de que había algo roto, algo que nos impedía acercarnos a Dios. Vamos al versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Es decir, todo el mérito de esa reconciliación tiene que ver con Jesucristo y su obra en la cruz. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, nota el condicional.
Si tú de verdad eres un cristiano, esto se va a cumplir en tu vida. Vas a permanecer fundado y firme, ¿en dónde dice? En la fe, no en la fe subjetiva, es el yo siempre creo en las promesas. No, no se refiere a eso. Se refiere a la fe del Evangelio, la fidelidad al Evangelio, a la palabra de Dios, ¿ya? Y sin moveros de la esperanza del Evangelio, ahí está, lo aclara, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo dice, yo soy ministro de esa fe. Pero acompáñame ahora, por favor, a 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en esos postreros tiempos, ya lo hemos hablado cuando estuvimos estudiando 2 Timoteo 3, los últimos tiempos, los postreros tiempos, son esos tiempos que son, que cubren desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Algunos dicen, no, desde la ascensión, hermanos, es igual, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo son estos últimos tiempos, que son tiempos peligrosos, difíciles, ¿no? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿De qué dice? De la fe. No es que dejan de creer las promesas de Dios, por si acaso, ¿no? Lo que pasa es que dejan de basar su confianza en el Evangelio de Jesucristo. Y ciertamente yo tengo una convicción al respecto, ¿no? No es que abandonan la fe en Jesucristo, es que nunca la tuvieron, creyeron tenerla, ¿no? Pero seguimos leyendo, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí hay algo interesante. Nos dice que para abandonar la fe, para alejarnos de la fe, para que se nos rompa esa fe, tenemos que escuchar a espíritus engañadores, a maestros falsos y a doctrinas de demonios. Por eso es que yo te digo, ten mucho cuidado con lo que escuchas, porque lo que escuchas puede parecer muy bonito, pero puede estar totalmente alejado de lo que Dios enseña. Ten mucho cuidado. Ahorita no hay posibilidad de reunirnos y seguramente si tú eres de Raíces y Alas, tú sabes cuál es la enseñanza que damos. Pero si tú eres una persona que eventualmente te conectas con nosotros y te parece interesante lo que decimos, yo te digo, no vayas agarrando un poquito de aquí, un poquito allá y esto me gusta. Y no. Tú andas verificando, como dijimos en alguna otra sesión, como hicieron Priscila y Aquila, como los hermanos de Berea, si lo que se está diciendo está basado en la Escritura. No, pero sigamos leyendo. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos ahora, por favor, a 1 Timoteo capítulo 6. Este pasaje es muy interesante. Dice, porque raíz de todo, desde el versículo 10, por favor, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, si por un lado escuchar lo que no debemos nos hace perder de vista la fe, el Evangelio de Jesucristo, nos lleva por otro lado, el amor al dinero también lo hace. Nos extravía de la fe. Y hay personas que como he dicho antes, ¿no? Viven como si todo estuviera aquí en el mundo, como si su mejor posibilidad de lograr lo mejor estuviera solamente aquí, y no es cierto. No es cierto. Hay frases que son cliché y se repiten de una u otra manera, ¿no? Cosas como la vida es una sola y tienes que vivirla. Bueno, hermanos, realmente hay una cosa de nuestra vida que se acaba aquí en la tierra y es la vida terrenal. Pero si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, tú tienes vida eterna. Y aquí no está lo mejor para nosotros. No está lo mejor, ni siquiera lo mejor del tiempo. Aquí es una estadía breve apenas para nosotros, ¿no? Pero sigamos leyendo, dice el 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, nos saltamos hasta el versículo 20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ojo con esto, lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encomendó a Timoteo? Bueno, y lo vemos desde la primera epístola a Timoteo y tan temprano en la segunda epístola como el capítulo 1. Le dice el depósito que el Espíritu Santo puso en él. ¿Cuál es ese depósito? Pues es la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza que parte del Evangelio de Jesucristo. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, amén. Si por un lado
nos desvía del Evangelio el hecho de escuchar lo que no debemos. Si por otro lado nos desvía el Evangelio el amor a lo material, a lo terrenal, a lo perecible, a lo que se acaba con este mundo, aquí el apóstol Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de lo que suena muy inteligente, pero no tiene ningún fundamento. En este caso él se refiere a la falsamente, no habla mal de la ciencia, habla de la falsamente llamada ciencia, aquella ciencia que pone en cuestionamiento la existencia de Dios, aquella ciencia que niega que Dios existe, porque dice, ¿cómo puede haber algo que no se vea y sin embargo sí cree en algo que no han visto y que no es para nada científico? Como por ejemplo el origen del universo basado en una gran explosión. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, aquí Pablo dice a Timoteo, cuidado con lo que escuchas. Puede parecer muy inteligente, puede parecer muy interesante, pero si tú lo analizas bien no tiene fundamento. Y eso te aparta de la fe también. Entonces, guardar la fe que dice el apóstol Pablo a Timoteo tiene que ver con mantener intacto el Evangelio. Hermanos, cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, de pelear la buena batalla, de acabar la carrera, de guardar la fe, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ¿sabes qué? Yo lo logré. Tú también puedes, Timoteo. Yo lo logré. ¿Sabes qué, Timoteo? Te paso la antorcha. Te paso la responsabilidad de hacer lo mismo que yo he hecho con el ministerio, con el encargo de llevar la palabra, el evangelio bendito de Jesucristo. No sé si has visto las Olimpiadas. Hay una cosa que empieza antes de las Olimpiadas, que es el traslado de la antorcha olímpica, ¿no? Y algún atleta o algunos atletas son designados para pasarse la antorcha y la van llevando. ¿Y cómo llevan la antorcha estos atletas? La llevan escondidos, le ponen una tapa, le ponen una manta, ¿no? La meten en la maletera de un carro o en una moto la meten en una caja, así tipos estos que hacen delivery, ¿no? Y la llevan guardada y se van con su motito ahí sin que nadie le... No. El que lleva la antorcha olímpica la lleva con mucho orgullo y la va levantando y va corriendo. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, yo lo logré, Timoteo, te paso la antorcha del Evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios, eso que yo mantuve incólume, Timoteo, te lo paso a ti. Llévalo con orgullo. El apóstol Pedro, complementando esto que Pablo le dice a Timoteo, nos habla de la palabra de Dios como inspirada, ¿no? Y nos dice que hacemos bien en prestar atención a ella, dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo la enseñanza de la palabra de Dios es maravillosa y toda está relacionada? Tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar esa antorcha. Un día vamos a tener que entregársela a otra persona. Tú no ves lo que yo estoy haciendo, todo lo que sucede mientras yo estoy predicando ahorita. Pero yo te voy a contar algo. En el otro lado que tú no ves está mi hijo mayor, Matías, en una cámara. Y siempre que nos sentamos aquí para tener este momento de la predicación, oramos con él y le digo, hijo, vamos a predicar la palabra de Dios. Tú dirás, pero él no predica. Claro que está predicando conmigo, porque él está sentadito allí, está escuchando lo que yo digo. Cuando terminamos de hacer esto, él me pregunta, yo le respondo, tiene sus dudas. ¿Sabes qué? Él va creciendo. Lo que estamos haciendo es, aunque tú no lo veas, yo le estoy pasando la antorcha a mi hijo. Y tú que estás en casa, yo te digo, levanta la antorcha de la palabra de Dios con orgullo y pásasela a las generaciones que vienen. De repente tienes un hijo de, no sé, de 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años, 10 años. Hijo, hija, pásale la antorcha. Que vea tu testimonio. Es una razón para pelear la buena batalla. Es una razón para acabar la carrera. Es una razón para guardar la fe. Porque tenemos que pasar esa antorcha, como dice Pedro, que alumbra en lugar oscuro. El mundo necesita esta antorcha. Y es tu responsabilidad y la mía pasar esta antorcha. Que esta antorcha llegue con el mismo brillo a las generaciones que vienen. Es un tremendo reto. Yo te desafío a eso, ¿no? Pero vamos al siguiente versículo, donde Pablo dice, por lo demás me está guardada, me está reservada, dice, la corona de justicia. De justicia. Y es algo interesante, porque Pablo en estos 3 versículos de 2 Timoteo 4, desde el 6, como te dije, le dice a Timoteo, el costo de ser fiel a Dios,
de caminar piadosamente, celosos con guardar su palabra, es hasta la muerte. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Yo me voy a morir, pero hay algo que me está reservado. O sea, yo me muero, pero no me muero. Y es, hermano, qué linda realidad para nosotros. Y espero que esto te traiga esperanza. Hay mucha gente en el mundo que está muriendo por diferentes razones y un gran número a causa de esta pandemia. No cabe duda, ¿no? Y algunos de ellos son nuestros hermanos en Cristo también. Y hay familias que han perdido a creyentes, ¿no? A cristianos por esta enfermedad en diferentes lugares del mundo. Hermanos, pero ¿saben qué? La muerte no es el final para los cristianos, de ninguna manera. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, la Biblia nos dice que has pasado de muerte a vida, que ya no vas a venir a condenación, sino que tienes vida eterna. Y esa vida eterna empieza en el mismo momento en que tú le entregas tu vida a Jesucristo, porque Él nos da vida espiritual. Pablo le dice a los Efesios, a los hermanos de Éfeso, ¿no? En el capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y está hablando el apóstol Pablo de la muerte espiritual, esa muerte espiritual que fue resultado de la caída del hombre en el huerto. El hombre inmediatamente al pecar murió, no físicamente. Físicamente empezó a morirse, comenzó a degradarse su cuerpo, a degenerarse. Pero donde se murió inmediatamente fue en su relación con Dios. Perdió su vida espiritual, pero cuando venimos a Cristo la recuperamos. Y la recuperamos en el mismo momento en que nacemos de nuevo. En el mismo momento en que Jesucristo viene a nuestras vidas. En ese momento recuperamos la vida espiritual y es para siempre. Es para siempre. Por eso Pablo le dice a Timoteo, yo me voy a morir, Timoteo, pero en el fondo no me voy a morir. Sino que me espera algo, Timoteo. Me espera algo. Y aquí, hermanos, yo quiero hablarte de una cosa que es muy importante. Todo lo que nosotros pasamos en esta vida, hermanos. Todo lo difícil que puede ser la vida cristiana, porque yo estoy seguro que ya te diste cuenta, ¿no? Y si no te has dado cuenta, no estoy diciendo nada novedoso ni nada diferente a lo que enseña la Biblia. Jesús mismo se la pasó diciendo el costo del discipulado, el costo de vivir para Cristo. Y el costo, hermanos, es muchas veces no solo la muerte, como le pasó al apóstol Pablo, posiblemente tú y yo no muramos en el desarrollo del ministerio, aunque sería un privilegio. De verdad, sería un privilegio. Sin embargo, el costo es vivir una vida diferente a como los demás viven. Y esto no debería ser un problema a menos de que tú vivas seducido y fascinado por la forma en que viven los demás. Hay cristianos, y yo no entiendo cómo puede pasar esto, me lo pregunto siempre. Hay cristianos que viven lamentándose que no pueden hablar, no pueden hacer las mismas bromas, no pueden lucir, no pueden hacer las mismas trampas, no pueden acceder o adoptar las mismas normas pseudomorales de los demás que sí prosperan haciendo esto, y uno como cristiano tiene que ser un tonto que encima los domingos no puede ni siquiera dormir hasta tarde porque tiene que reunirse en la iglesia. Y hay muchos que tienen ese pensamiento. Si tú tienes ese pensamiento, en el nombre del Señor yo te digo, estás equivocado. Estás equivocada, porque en realidad nosotros aquí en la tierra estamos como extranjeros. Lo explicamos cuando te dije la visión de Pablo. Él decía, mi ciudadanía está en los cielos. Hermanos, aquí somos extranjeros. Estamos por un breve tiempo, nos espera la eternidad. Nuestros beneficios más grandes, el cumplimiento total de las promesas de Dios para nosotros no se encuentra en esta tierra, sino cuando estemos con Él por la eternidad. Así que si tú eres de esos cristianos que andan lamentándose, se sienten cristianos cohibidos, siéntete privilegiado de ser un siervo del Señor. Siéntete privilegiado de vivir, de ser llamado hijo de Dios, del creador del universo, del dueño de todo lo que existe. Él es tu Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? Mientras vivimos aquí, como Jesús mismo dijo, ¿no? Lo he mencionado antes, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, un día, cuando nuestro cuerpo físico llegue a su fin en esta tierra, no se acaba nuestra vida. Vamos a ir a encontrarnos directamente con el Señor. No hay algunos que piensan, no, se muere el cristiano y pasa a un limbo, a un espacio. No es cierto, eso no enseña la Biblia. Nos vamos de frente con el Señor. Y cuando estamos con el Señor, hermanos, y eso es algo que muchas veces olvidamos, ese encuentro va a ser maravilloso.
Y después de una serie de eventos que no es menester explicarlos ahora a detalle, ¿no? Pero va a haber una especie de audiencia, algo que la Biblia llama el tribunal de Cristo, donde las obras que hacemos como cristianos van a ser evaluadas, van a ser auditadas y vamos a recibir recompensas. Yo te digo que por un momento te imagines lo hermoso que sería recibir una recompensa de parte de Dios. Yo no sé si alguna vez tú o si tú que me estás escuchando has recibido un premio deportivo, académico, de repente has sido muy estudioso y siempre te han honrado con diplomas y medallas, o has sido un gran deportista, un gran atleta y has ganado medallas de oro, plata, bronce y las tienes acumuladas. Tu equipo ha ganado trofeos y estás acostumbrado a los premios. Eres tan distinguido que el presidente te ha llamado y has estado con el presidente. Yo no sé qué título puedas tener, y si los tienes, qué bendición, pero déjame decirte que nada de eso, ninguna de esas experiencias, la adrenalina que te representa la competencia y saber que has ganado, no se compara en nada al momento en que estemos delante del Señor y el Señor nos va a premiar. Y esta es la esperanza del ministerio. Pablo le dice, me está reservada la corona de justicia, la corona de justicia. Dios es un Dios justo, dice, pensando Pablo posiblemente en las competencias como la maratón, como las carreras, como las olimpiadas, ¿no? Donde habían jueces humanos que se podían equivocar. Y aún hoy en día en el deporte que te guste, tú vas a ver que hay jueces que se equivocan, ¿no? Que cobran lo que no deben cobrar, porque son seres humanos, Pero un día el juez justo, Dios, que no se equivoca, va a recompensar lo que hacemos. Y yo te pido que me acompañes a unos versículos rapidito que nos hablan acerca de este momento, porque Pablo dice, me va a dar esta corona, este premio me lo va a dar aquel día. Y aquel día es un término que se ha prestado muchas discusiones, hermano. Yo te digo mi convicción basado en la palabra de Dios. Aquel día se refiere a este evento que te he mencionado antes, que se llama el Tribunal de Cristo. Vamos a Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, y es la razón para que no nos juzguemos unos a otros, tenemos a alguien que nos va a juzgar, y ese es el Señor Jesucristo. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, que no es un tribunal de condenación, porque el apóstol Pablo dice en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús dijo, han pasado de muerte a vida y no vendrán a condenación. Vamos a 1 Corintios 3, del 11 al 14, por favor. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, ojo, dice, se hará manifiesta. Está hablándole a cristianos que han puesto el fundamento en su vida, el cual es Jesucristo. Es decir, gente que no va a perder la salvación, porque la salvación no se pierde, es lo que enseña la Biblia, pero que sobre ese fundamento van construyendo las obras, las acciones de servicio. Yo te aclaro, no es que en el cielo se nos va a pasar una película y Dios va a revelar a todos, no, qué roche, qué vergüenza, uy, no, qué miedo, se va a ver las cosas malas que he hecho. No. Se van a evaluar todas aquellas acciones de servicio que has hecho. Eso es lo que se va a evaluar. Un día Dios me va a juzgar por esto que estoy predicando. Y Dios sabe cuál es mi motivación y la calidad de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que se va a juzgar ese día. Y mira, dice aquí el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Un día Dios va a pasar por fuego, de manera simbólica, ¿no? Él va a revelar bajo el escrutinio del mismo Espíritu Santo, va a revelar si esta prédica que estoy haciendo fue hecha por buscar aplausos, por buscar fama, si de verdad estoy viviendo lo que predico o soy un hipócrita, si la calidad de lo que estoy haciendo es la calidad que Dios espera, da la talla con su naturaleza, con lo que dice su palabra, o es algo que se me ocurrió, que escuché en otro lado. No, lo va a evaluar, va a ser probado. Y dice
2 de Corintios, el mismo pasaje 3:14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora vamos a 2 de Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuevamente Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos. Y yo quiero dejarte este pensamiento. Un día Dios va a probar todo lo que hacemos, que entre comillas es para servirle. Dios no es tonto. Nunca lo ha sido. Y todo lo que hacemos tiene una motivación y está hecho en cierta forma y tiene una calidad. Es como lo que pasó con la historia del padre con sus 2 hijos. Algunos conocen esta historia, me parece que es una mala forma de llamarle la historia del hijo pródigo, porque no es la historia de un hijo, es la historia de 2 hijos. Y si bien es cierto, un hijo se alejó físicamente del padre, el otro hijo se había alejado emocionalmente del padre hacía mucho tiempo. Y cuando el hijo que se fue, que se alejó físicamente del padre y malgastó todo, regresa y el padre lo recibe y le hace una fiesta, el hijo mayor, el que se quedó en casa, el que aparentemente era mejor, cuando ve la fiesta se enoja y el padre trata de explicarle, decirle, entiende, es tu hermano, ¿por qué no sientes lo que yo siento si eres mi hijo? Hermanos, muchos de nosotros no sentimos lo que siente el padre. ¿Cómo puede ser esto posible? Yo no entiendo a estas personas, hermanos, que no se conmueven de la necesidad de los demás como Dios lo haría. No tienen el corazón del Padre, posiblemente, o no son hijos de verdad, o están tan distantes espiritualmente hablando del Padre, que no llegan a ser impactados por la misericordia del Padre. Bueno, este hijo mayor le reclama al Padre, le dice, todo el tiempo te he servido y no me has dado nada. Y le revela un montón de cosas, pero entre ellas una cosa muy triste, que servirle es una carga. Hay muchos que dicen, yo hago cosas por el Señor. Y hermanos, para mí no tiene mucho sentido querer hacer algo para el Señor y hacerlo peleándose. No tiene ningún sentido. Y yo te digo, te vuelvo a mencionar este ejemplo. Estoy con mi hijo que está en el lado que tú no lo ves, ¿no? Con la cámara. Y está con los audífonos y con las cosas, tratando de que esto llegue bien a ti, como debe ser, ¿no? Pero yo no consigo, hermanos, predicar y haberme peleado con mi hijo. No lo consigo, hermanos. No concibo estar en esto de componendas y disputas, pero hay muchos que sirven de esa manera. ¿Sabes qué? Eso no es servicio. Un día eso va a ser juzgado. Tenemos que entender, hay algunos que lo hacen nada más por fama, hay algunos que se meten a servir, a hablar, a enseñar y no conocen la palabra de Dios. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablar de Dios si no conoces su palabra? Ese es un atrevimiento horrible. No debería suceder. Pero bueno, finalmente el apóstol Pablo dice, me espera la corona de justicia que Dios me tiene reservada, no solamente a mí, dice Pablo, y eso es lo lindo, las recompensas son para todos, y Pablo explica aquí, dice, para todos los que aman su venida. Y un día el Señor va a regresar. La Biblia nos dice que en primer lugar va a regresar sin pisar la tierra, va a regresar por la iglesia, por los creyentes, y se los va a llevar. A este evento le conocemos como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Un día glorioso, nuestros cuerpos van a ser transformados. Es una cosa maravillosa, es muy difícil de explicar en segundos, ¿no? Pero es una cosa extraordinaria, propia de la naturaleza de Dios. Propio de la naturaleza de Dios. Y un día vamos a irnos con Él. Pero lo más importante de estas recompensas no es el hecho de recibirlas, porque entonces estaríamos viviendo pensando en lo que obtenemos y no pensando en el Señor, y eso está mal. Nuestra meta no son las recompensas. Nuestra meta es adorar al Señor. Y acompáñame a un último pasaje para terminar, por favor. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Y vamos a un libro que nos habla de cosas que van a pasar. Cosas que Daniel, cosas que Ezequiel, cosas que el mismo Señor Jesús, cosas que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro nos revelaron. Bueno, Juan mismo
en su libro de Apocalipsis, en una visión que Dios le da del futuro, complementa y aclara todas estas cosas, ¿no? Pero nos dice así, Apocalipsis 4, del 10 al 11. Esto sucede exactamente después del arrebatamiento. Y escucha lo que pasa, ¿no? Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Estos 24 ancianos, hermanos, es una figura de los creyentes en Cristo, de la iglesia del Señor, los que han sido redimidos, los que han lavado sus ropas y ahora tienen ropas blancas, etcétera, ¿no? Como te digo, es difícil de explicarlo, ¿no? Pero quédate con eso. Estos 24 ancianos es el grupo de creyentes, la iglesia del Señor, luego del arrebatamiento. Dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y ojo con esto, mucha atención. ¿Te acuerdas que hablamos de las recompensas, las coronas? Dice, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes por qué, hermanos, tenemos que vivir aferrados al Señor? Y no he tenido tiempo de hablarte de las coronas, pero la Biblia nos habla por lo menos de 5 tipos de coronas, ¿no? Pero ¿por qué debemos anhelar tener esas coronas? Porque un día cuando estemos frente a Él, esas coronas, esos galardones que recibimos por nuestro servicio, por servirlo con motivos puros, por servirlo con una buena actitud, la actitud correcta, un día esas coronas, al postrarnos frente a Él y al ver a nuestro Señor, al que se entregó por nosotros, vamos a inclinarnos, vamos a sacar nuestras coronas y lo vamos a poner a sus pies. Si tu vida cristiana deja mucho que desear, si tu servicio no es servicio, porque lo haces con una mala actitud, porque lo haces buscando lo que no debes buscar, no vas a recibir nada. La Biblia nos dice que no vas a recibir nada. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3 de que tú te vas a salvar con las justas, como por fuego, pero no vas a recibir recompensa. Yo te pregunto, ¿qué le vas a entregar al Señor? ¿Qué le vas a entregar al Señor? El apóstol Juan lo pinta de esta forma. Dice en una de sus 3 cartas que están casi al final del Nuevo Testamento. Dice, cuidado, no vaya a ser que huyamos de Él avergonzados. ¿Qué vergüenza? La vergüenza de no tener que ofrecerle al Señor. ¿Vas a tener que ofrecerle al Señor? Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. ¿Y ahí dónde estás? Piensa, ¿qué estás haciendo tú como cristiano? ¿Estás viviendo para el Señor o estás viviendo para ti? Y lo que dices que haces para el Señor, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque eres un profesional del Evangelio? ¿Porque eres un profesional en lo que haces? ¿Lo haces discutiendo con todo el mundo con una mala actitud? ¿Lo haces buscando tu fama? Que todo el mundo te conozca en las redes sociales, hermanos. Nada de esto es importante y de esta forma no se sirve al Señor. Tenemos que servir al Señor con los motivos correctos, que es por gratitud. El escritor de Hebreos dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Vives agradecido al Señor todos los días. Algunos viven comiendo las uñas y desesperados y frustrados por todo lo que les está pasando. No vivas así. Vive agradecido porque has recibido no aquí, pero ya lo tienes y un día lo vas a disfrutar a plenitud. Un reino inconmovible. Un reino donde no hay coronavirus. Un reino donde nadie te va a quitar el trabajo. Un reino donde no necesitas ingresos materiales porque el Señor, el dador, la fuente de todo, va a ser todo en todos, el sustentador. Vive agradecido y vive sirviendo. Y un día, si lo haces de esta manera, con motivos puros, sirviendo, pensando en la gratitud, viviendo para el Señor porque Él se lo merece, un día vas a recibir unos galardones. Y cuando estemos delante de Él, todos juntos, toda la iglesia, tu familia también posiblemente, vamos a postrarnos y todo lo que hemos recibido se lo vamos a entregar
porque Él se lo merece. Vale la pena vivir para el Señor, que nadie te diga lo contrario. Y si alguien te lo dice, respira profundo y solamente dile al Señor, Señor, yo sé de que vale la pena vivir para ti, aunque los demás no lo entiendan. Vale la pena. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Pablo, Señor, porque nos desafió, Señor, a pelear la buena batalla, a terminar la carrera, a guardar la fe. Pero nos dejó esto en mente, Señor. Un día tú vas a recompensarnos. No tendrías por qué hacerlo, Señor. La vida eterna es suficiente. El entregar a tu Hijo, Señor, llena las expectativas. Y es más, ni expectativas de eso teníamos. Tú eres tan generoso, Señor, que has prometido premiarnos. Perdónanos, Señor, porque no merecemos nada. Perdónanos, Señor, porque a veces pisoteamos tu nombre. Pero ayúdanos, Señor, a vivir sirviéndote como tú esperas. Y un día, Señor, y permítanos tener apenas un vistazo de eso cada día. Un día te vamos a ver y nos vamos a postrar, Señor. Y te vamos a dar todo lo que tenemos porque todo es tuyo, Señor. Que vivamos en esta tierra, Señor, en donde estamos de paso apenas, de esa forma, dándote todo, Señor, porque todo es tuyo, porque solo tú eres digno, Señor. En tu nombre, Jesús, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Te doy muchas gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por escuchar este mensaje. Si te parece que te ayuda a tu vida, yo te animo a que lo compartas con otras personas y que medites diariamente esto. Dejamos siempre a través de la página de Facebook el enlace del bosquejo. Puedes meditarlo, hay cosas que están en el bosquejo que no me alcanza el tiempo a decirlas. Medítalas y vive para el Señor. Vale la pena. Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Es nuestro deseo como iglesia ayudarte a conocer mejor a Dios a través de su palabra. Por ello, te contamos de nuestras oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y escuchamos la enseñanza de su palabra. Puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento. La Biblia nos narra la fascinante historia del amor de Dios y nosotros la estudiamos de manera coherente y progresiva, aprendiendo los detalles y las grandes lecciones que Dios nos dejó. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de hombres cada miércoles a las 9 p.m, reunión de oración cada jueves a las 9 p.m. y las reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Si quieres más información o quieres registrarte, por favor escribe a informes@raicesyAlas.org. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes. Dios te use. Qué excelente mensaje acabamos de recibir de parte de Dios. Los animo a que desde sus casas puedan seguir estudiando la palabra de Dios y sobre todo ponerla en práctica en su día a día. Ahora, tenemos una última canción, así que prepárense para cantarle al Señor. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré.
mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré, mi confianza siempre en ti pondré. Gracias por conectarte con Raíces y Alas. Nos alegra mucho haber contado con tu presencia y esperamos que Dios haya tocado tu vida poderosamente con su palabra. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se conectan con nosotros puedan oír y entender la Biblia para poder ser fructíferos para Dios en su vida cotidiana. Si quieres saber más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos a informes@raicesalas.org o visita nuestra web raicesalas.org. Si ya eres parte de Raíces y Alas, te recordamos que las ofrendas son fundamentales para cumplir nuestra visión. Si te has conectado por primera vez o recién nos estás conociendo, pero sientes que hemos sido de bendición para tu vida, te pedimos que consideres apoyarnos financieramente para poder continuar con este trabajo. En Raíces y Alas ofrendamos por gratitud y con alegría, como nos enseña la palabra. Puedes utilizar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla para poder ofrendar. Gracias por acompañarnos y esperamos contar con tu presencia en algunas de las siguientes actividades. Dios te use.